Bueno, para ir comenzando, vamos a estar dando inicio al tercer módulo de este curso intensivo. Vamos a estar dando lo que es farmacocinética, traumada con eso. No, farmacoterapia del sistema nervioso central. Acompañándonos se encuentra Gonzalo Engler, estudiante del último año de la carrera de medicina. Se encuentra cursando la práctica final obligatoria. Así que quién mejor que él para explicarnos este tema. Cualquier duda, chicos, o consulta que tengan, pueden publicarla en el chat o pueden activar el micrófono. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Rosario. Eh, sí, me propusieron hablarles un poco del sistema nervioso central. Es un tema muy largo, obviamente, que a todos nos lleva mucho tiempo estudiar. Y me pareció fundamentalmente enfocarnos en dos temas importantes. Uno va a ser sedantes hipnóticos, con el que vamos a empezar, y después vamos a hablar de antiepilépticos. Fundamentalmente me gustaría explayarme un poco más con antiepilépticos porque, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, lo cual también estoy haciendo mi trabajo final de PFO en base a ese tema. Entonces, bueno, me parece que en las horas de la facultad no están bien abordados, por así decirlo. Entonces, bueno, me parece que está buenísimo para poder hablarlo en este espacio. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, buenísimo, ningún problema, interrúmpanme porque estamos para aprender todos. Bien, para empezar a hablar de sedantes hipnóticos, me gustaría primero definir qué es un sedante, qué es un hipnótico y por qué los ponemos juntos. Un sedante es aquel fármaco que disminuye la parte psicomotriz. ¿Qué sería esto? La parte tanto psicológica como motora. A la diferencia, por ejemplo, de un ansiolítico que disminuye la parte solamente psicológica, en sí, la ansiedad. Y un hipnótico es aquel fármaco que induce al sueño. Es decir, tenemos entonces ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, cada uno con su definición. Los fármacos van a ser los mismos y va a variar la dosis, es decir, con una dosis más pequeña vamos a tener un efecto ansiolítico, con una dosis un poquito mayor un efecto sedante y una dosis más alta un efecto hipnótico. ¿Cuáles son los grupos de fármacos que están digamos, en esta parte de la clasificación? Tenemos benzodiazepinas, fundamental, hay un montón y se usan todas. También vamos a estar hablando un poco de los usos. Por ahí, si hay chicos de tercero, por ahí el tema de usos no les va a ser tan útil porque se da más en quinto. Pero bueno, por ahí si hay de quinto, bueno, vamos a estar reforzando eso. Entonces tenemos benzodiazepinas, después tenemos drogas zetas, que son... esperen. Quería poner el resaltador. Ahí está. Tenemos benzodiazepinas, tenemos compuestos zetas o drogas zetas, tenemos barbitúricos y tenemos otros. Vamos a estar hablando fundamentalmente de benzodiazepinas, drogas zeta y barbitúricos. En otros es fundamental hablar de antihistamínicos, especialmente antihistamínicos tipo 1. Los puse como otros en el Power porque en sí los antihistamínicos se usan, bueno, como ustedes saben, para otras cosas, pero el efecto adverso más importante de los antihistamínicos tipo 1 es la sedación. Por eso también están acá. Otros fármacos también, sedantes hipnóticos, van a ser los análogos de la melatonina. La melatonina es la hormona del ciclo sueño-vigilia, entonces también hay fármacos. No se usan mucho, la verdad. Los que más se usan son estos acá, sobre todo benzodiazepinas y compuestos Z, que los vamos a estar hablando. Barbitúricos son unos fármacos que, digamos, los primeros que surgieron. El primero que surgió se llamó Barbital y de ahí viene el nombre del grupo de barbitúricos. Bueno, no se los usa tanto, vamos a también hablar un poco de esto. Para empezar a hablar de benzodiazepinas, bueno, tenemos que recordar que las benzodiazepinas pertenecen a un grupo en la cual todas tienen una estructura química muy parecida. Esto en farmacología no se da mucho. En general, vieron que cuando clasificamos y nombramos los grupos de fármacos, en general todos tienen estructuras químicas muy diferentes entre sí. Pero tienen, o por ejemplo, el mecanismo de acción igual, o tiene algo parecido, pero no siempre la estructura química es la misma. Bueno, en las benzodiazepinas esto sí ocurre y tenemos esto que vemos acá, que ahora se los voy a ir explicando.
tenemos un grupo benceno, que ahí viene el nombre, ¿se acuerdan? Bencenos son 6 carbonos unidos en forma de anillo con un doble enlace y un enlace simple de forma alternada. Eso se llama anillo benceno. Y por este otro lado tenemos el anillo diazepina, que va a estar formado por 5 carbonos y 2 nitrógenos con un doble enlace, que eso es el grupo diazepina. Se va a unir un benceno con una diazepina y todos los fármacos de este grupo van a tener esta estructura química. A su vez va a tener otro grupo benceno acá abajo, pero en general, por ejemplo, si el R2 es un grupo hidroxilo, un H2, esto ya no es un benceno, sino es un fenol, y por eso no es así. Pero bueno, no importa, lo que nos tiene que quedar claro es que tiene un anillo benceno, un anillo diazepina. Y después todas las R van a ir variando según la droga. Entonces, por eso, esa es la razón de ser de por qué se llama benzodiazepinas. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo de acción? Antes de pasar al mecanismo de acción, podemos hablar 2 palabras del tema de la fisiología de un tipo de sinapsis puntual, que son las sinapsis inhibitorias. Las sinapsis inhibitorias van a estar dadas por el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Este es un neurotransmisor ubicado en el sistema nervioso central, fundamentalmente es del sistema nervioso central, que va a tener 2 tipos de receptores. Uno va a ser un receptor GABA tipo A, que es el más común, el que se encuentra en mayor cantidad, y otro es el GABA tipo B, que está en menor cantidad y no lo vamos a hablar tanto. Vamos a hablar fundamentalmente del receptor GABA tipo A, que es este que estamos viendo en pantalla. El receptor GABA tipo A entonces va a estar formado, es una proteína de membrana, que va a estar formado por diferentes subunidades. También, de acuerdo a qué subunidad lo formen, van a haber distintos subtipos, pero bueno, mucho más específicos. En general todos tienen el subtipo alfa, que es el que más se encuentra, y va a ser el sitio de acción donde se va a unir la benzodiazepina, al alfa puntual. Bien, entonces, ¿qué hace este receptor cuando llega al GABA? Cuando llega al GABA, se une y cambia la conformación química y produce la apertura de esta proteína, de este canal. Y va a dar de esta forma un canal en el cual va a ingresar el cloro. El cloro está cargado negativamente, por lo tanto va a generar una hiperpolarización de la célula a la que llega. Bien, entonces eso sería más o menos la fisiopatología del GABA. ¿Qué hace la benzodiazepina o qué papel juega la benzodiazepina en esto? Bueno, la benzodiazepina se va a unir a la subunidad alfa, que es diferente a la que se va a unir el GABA, y de esta forma va a aumentar la afinidad que tenga el GABA por ese canal. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que permanezca mucho más tiempo abierto el canal, por lo tanto que ingrese mayor cantidad de cloro, por lo tanto que se hiperpolarice mucho más. Esto lo vamos a seguir viendo, sobre todo cuando vemos antiepilépticos, vamos a profundizar un poco más, pero sería algo así de la benzodiazepina. Ese sería el mecanismo de acción. Si vamos a los libros, nos dice que se unen al sitio de benzodiazepina de forma alostérica. ¿Qué quiere decir que es de forma alostérica? Que quiere decir que no es directo, es decir, que se une, en este caso, a la subunidad alfa y que cambia la conformación química, permitiendo que el GABA se una mucho más firmemente y más afín al receptor y por lo tanto que el canal de cloro permanezca más tiempo abierto. O sea, quiere decir que no es directo a eso. Bueno, ¿y cuál sería entonces el efecto? Ya dijimos, si está en el grupo de los sedantes hipnóticos, va a tener efecto sedante hipnótico, ansiolítico, y le agregamos miorrelajante y también anticonvulsivos, porque ya lo vamos a ver también después, pero también juega un rol importante en la epilepsia. Bien, el etanol, 2 palabras de etanol, también tiene acción acá, y por eso, si se acuerdan cuando estudiamos etanol, también es un depresor del sistema nervioso central, y el mecanismo es bastante parecido. Bueno, esto es lo más de memoria, pero también acá a mí me gusta, cuando damos farmacología, me gusta entender, o sea, no estudiarlo de memoria, sino entender realmente el por qué. ¿Pasó algo? Ah, no estamos. Bien, entender el porqué y saberlo razonar. Entonces, antes de seguir, quiero hacer así como un pantallazo general
de la farmacocinética de casi todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Esto es algo que más o menos medio que me lo armé yo, pero que es así, y después cuando veamos cada fármaco puntual, lo vamos a ir viendo también. Pero, por ejemplo, lo que quiero que pensemos es esto. Nosotros estamos dando un fármaco, hablando de fármacos en general, no de benzodiazepinas. Queremos dar un fármaco que actúe en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿qué tiene fundamentalmente? Tiene hidrato de carbono, sí, tiene proteínas, sí, tiene lípidos, sí, tiene ácidos nucleicos, sí, pero ¿qué es lo que más tiene? Lípidos. Entonces el fármaco en sí tiene que ser liposoluble. Entonces todos los fármacos, vamos a ver que hay excepciones, pero en general todos los fármacos, algún grado de afinidad por los lípidos tiene que tener, porque queremos que vaya al sistema nervioso a actuar. Así que ahí ya sabemos que tiene que ser un fármaco liposoluble. Bien, para que un fármaco fluya por la sangre, sabemos que en la sangre ¿qué hay? Hay agua. Y si estamos dando un fármaco que queremos que sea liposoluble, ¿va a poder circular bien por el agua? No. Entonces, ¿cómo hacemos para que un fármaco circule por un medio en el cual no le es afín? Y lo más probable es que se tenga que unir a proteínas. Entonces, se van a unir en proteínas y sí, van a ver que la mayoría de estos fármacos tienen un alto porcentaje de unión a proteínas. Bien, pero a su vez queremos que ese fármaco pase por la barrera hematoencefálica, porque queremos que el efecto sea en el sistema nervioso central. Entonces, y si lo tenemos unido a proteínas, ¿va a pasar por la membrana hematoencefálica? Y no, porque está unido a una proteína, en general a la albúmina tiene un alto peso molecular, o sea que no va a pasar. Pero, por suerte, no todos los fármacos se unen 100% a proteínas. Entonces ese porcentaje, que lo vamos a llamar fármaco libre, se va a correlacionar con la concentración que hay de fármaco a nivel del sistema nervioso central. Van a ver que van a leer, cuando veamos cada fármaco puntual, todos van a decir, la concentración en el líquido cefalorraquídeo se condice con la concentración del líquido libre en plasma. Entonces tiene relación con esto, porque es la única forma de que pase por la barrera hematoencefálica. Bien, en cuanto al metabolismo, ¿se va a poder eliminar un fármaco que está unido a proteínas y que tiene un alto peso molecular y que es liposoluble? ¿Se va a poder eliminar por la orina así como así? Y probablemente no. Entonces, tienen alto metabolismo hepático, o sea, ¿dónde se metabolizan más frecuentemente todos los fármacos? En el hígado. ¿Por qué? Porque tiene una serie de enzimas que son la citocromo P450 o la UGD, que son las que llevan a cabo la conjugación con ácido glucurónico, por ejemplo. Entonces son esos dos tipos de enzimas en el único lugar que están o en el que hay en más cantidad en el hígado. Entonces lo más probable, es muy probable que todos estos fármacos tengan un metabolismo hepático y luego del metabolismo, ya sea por oxidación, por conjugación con ácido glucurónico, esa transformación o ese metabolito que se forma es mucho más hidrosoluble, entonces se va a poder eliminar vía renal. Entonces lo más probable es que estos fármacos se eliminen por vía renal. Entonces más o menos tenemos un pantallazo con esto de cómo van a ser todos los fármacos, cómo va a ser en cuanto a la farmacocinética, para no estudiarnos puntual de cada uno qué es lo que hace, cuánto el porcentaje, porque es un lío. Me parece una buena estrategia de estudio y también pensándola para verlo de esta forma. También cuando veamos, vamos a ver de todas formas cada fármaco en particular, hay algunos que tienen algunas excepciones que se las voy a ir marcando. Ahora sí, entonces pasamos a farmacocinética de las benzodiazepinas. Tenemos, se pueden administrar de vía oral o parenteral. Las benzodiazepinas vienen de forma parenteral como se les ocurre. Intramuscular se usa poco pero vienen, endovenoso se usa un montón, rectal e intranasal en casos puntuales que lo vamos a ver después. Las que se administran vía oral tienen una absorción completa, una distribución es alta unión a proteínas. El alprazolam es el que menos se une, un 70%, pero bueno, no importa. Metabolismo hepático, yo les diría que no sepan exactamente cuál isoenzima del citocromo P450 es, porque la verdad que no tiene tanto sentido y es muy difícil acordárselo, sí saber que es la citocromo P450. Y si se acuerdan que tiene 3 fases, mejor. Una es oxidación, reducción y conjugación con ácido glucurónico. O sea, la benzodiazepina tiene las 3. Y eliminación renal. Acá les puse una imagen del alprazolam, que la marca comercial es el Alplax. A mí siempre me gusta nombrar algo de las marcas comerciales porque se usan
y se dicen, los pacientes no te van a decir tomo alprazolam, te van a decir tomo Alplax, que es la típica pastilla para dormir en el avión, el Alplax, es muy, muy común. Así que, bueno, tenemos la vida media entonces, va a variar de las benzodiazepinas, va a depender de esa cadena que habíamos dicho que tiene el anillo benceno, el anillo diazepina y después tiene cadenas laterales. Bueno, esas cadenas laterales son las que le van a dar la vida media. Y tenemos, esto difiere según la bibliografía, se los aclaro porque no está igual en todas, pero podemos hacer como a modo de resumen, decir, estas dos, la ultra corta y la corta, las decimos son las cortas, y la intermedia y larga son la larga. Entonces tenemos benzodiazepinas que tienen una vida media corta y tenemos benzodiazepinas que tienen vida media larga. ¿Cuáles son las cortas? Que las tenemos que saber sí o sí. Triazolam, alprazolam, porque se usan bastante, sobre todo el alprazolam. Y las largas que tenemos clonazepam, lorazepam y diazepam. Me parece que es la forma en la que más nos queda y más interesante, porque la verdad que nadie se acuerda exacto, 16 horas la vida media es imposible, no es práctico y lo estudiaste una vez y después te lo olvidaste. En cambio, sabiendo cuáles son las cortas y cuáles son las largas, y saber que la corta es menos de 6 horas y las largas en general más cerca de las 24 horas. Y bueno, y saber eso. En cuanto a los usos, esto más que nada para el quinto año, lo que más se usa es para el tratamiento de la ansiedad, para ansiolítico, el alprazolam, el Alplax, como ya les dije, se usa un montón. Como anticonvulsivo se los usa para el estatus epiléptico, después vamos a dar más en profundidad esto, diazepam y lorazepam. Para tratamiento del insomnio, el triazolam ya prácticamente no se usa. Para el tratamiento del insomnio se usan otras drogas que las vamos a ver después, que son las drogas Z. Para excitación psicomotriz, en la guardia, las típicas crisis histéricas o CH, se usa una benzodiazepina, que en general es lorazepam o diazepam, más un antipsicótico, que en la guardia es el aloperidol. O sea, se da un lorazepam, por ejemplo, con aloperidol para una CH, una crisis histérica, y en general anda bien. También la benzodiazepina se usa para sedación. La sedación acá hace referencia a la etapa preanestésica. Esto sí se lo usa como un preanestésico, sí. En cuanto a los efectos adversos, no voy a andar diciendo todos, pero tiene muchos, fundamentalmente referidos con el cansancio, con una incoordinación motora, una función mental y motora con un déficit, digamos. Esos son los más importantes. Y después, obviamente, que si es por vía oral, también va a tener náuseas y vómitos y gastrointestinales también. Muy importante de la benzodiazepina es el efecto paradojal. Es decir, yo lo puedo dar como un anticonvulsivo. Lo doy y ¿qué pasa? Me aumentan las convulsiones. Esto existe, es de muy baja frecuencia, pero existe. Otro efecto paradojal es que yo lo doy como un hipnótico para que duerma la persona y sin embargo me hace un sonambulismo, por ejemplo. O sea, es un efecto paradojal porque yo en teoría estoy deprimiendo ese sistema nervioso, pero bueno, son efectos paradojales. En cuanto a la adicción y a la dependencia, está descrito, hacen un síndrome de abstinencia, pero es muy baja la frecuencia. Por eso mejoró mucho, por ejemplo, antes estaban los barbitúricos, que tienen mucha dependencia, mucha adicción, mucho síndrome de abstinencia. Y después con el advenimiento de las benzodiazepinas, mejoró esta parte. Las interacciones, prohibido mezclar con alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, más la benzodiazepina puede llegar al coma e incluso causar la muerte. Eso es fundamental, esa interacción, fundamental. Otra combinación, por ahí no tan frecuente, pero bueno, está descrita, es que el valproato, que es un antiepiléptico, junto con benzodiazepina puede causar psicosis. Y bueno, lo bueno, en este caso, de las benzodiazepinas es que tienen un antídoto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se produce, por ejemplo, una intoxicación por benzodiazepinas, la persona toma muchas benzodiazepinas, se pasa de la dosis, esto puede ocurrir como un intento de suicidio muchas veces, y caen a la guardia con intoxicación aguda por benzodiazepinas. Bueno, tenemos un antídoto, podemos dar, en este caso el flumacenilo, y es parte del tratamiento de una intoxicación aguda por benzodiazepinas.
La dosis no la puse porque va a depender si es una intoxicación leve, moderada o grave, es decir, a más gravedad de la intoxicación, va a ser más alta la dosis de flumacenil. Pero esto es muy importante. Bien, pasamos a las drogas zetas. Las drogas zetas que están disponibles en la Argentina tenemos zolpidem, zopiclona y esopiclona. La esopiclona es una de las que más se usa y deriva de la zopiclona. O sea, es lo mismo, pero tiene químicamente apenas un cambio. Tampoco es necesario saber, porque yo, por ejemplo, en tercero tenía dudas de si había que saber exactamente que si giraba para la derecha, que si giraba para el otro, si le agregaba un carbono. Y la verdad es que no, pero sí saber cuál es el beneficio que le da que tenga eso. Eso sí, no saber exactamente no sé, el cambio químico que le hicieron. Pero bueno, la esopiclona, entonces se los puse acá porque es el que más se usa. Sobre todo estas drogas, ya les adelanto el uso, se usa como tratamiento del insomnio, para dormir. El zolpidem y la zopiclona para el tratamiento agudo, no se lo puede usar más de 7 días, mientras que la esopiclona tiene una alteración química, como les decía, que permite usarla hasta 6 meses o incluso por un año, hacer un tratamiento del insomnio por un año. Se lo da una vez por día, vía oral, antes de dormir, y bueno, esa es la forma de administrar. El mecanismo de acción se van a unir exactamente al mismo mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero químicamente no tienen esos anillos que veíamos antes de las benzodiazepinas, por lo tanto, forman este otro grupo. Se lo pueden encontrar como droga Z o compuesto Z, es lo mismo. Se lo da, bueno, la administración es oral, no viene de otra forma, tiene buena absorción, metabolismo hepático, vieron como decíamos de todo esto. Unión a proteínas, en este caso no tanto, eliminación renal y una vida media corta. O sea, si las clasificamos dentro de la vida media de las benzodiazepinas, porque muchas clasificaciones las incorporan a esa clasificación que habíamos visto de la vida media de las benzodiazepinas, este tipo de droga entraría como ultra rápido o como vida media corta. El uso básicamente es para el tratamiento del insomnio y efectos adversos tenemos gastrointestinales, muchos se quejan de la boca amarga al día siguiente cuando se levantan, y de un efecto secundario residual, que puede ser que quede con una sedación matinal o que se siente como que no está respondiendo como si hubiera dormido normal. A pesar de que el sueño, vieron que hay varias etapas, está primero la etapa REM, después una etapa no REM, que tiene que ver con el movimiento de los ojos. No quiero tampoco aburrir mucho con esto, pero estas drogas tienen un perfil mucho más parecido al sueño fisiológico que, por ejemplo, las benzodiazepinas. O sea, una benzodiazepina para tratar el insomnio da una serie de alteraciones a nivel del sueño y a nivel de las etapas REM y no REM que con estos no se ve. Es un sueño mucho más fisiológico. Pero bueno, tiene un efecto adverso que es el efecto residual. Bien, y en cuanto a interacciones, no se puede obviamente con benzodiazepinas ni con alcohol ni con antihistamínicos porque son todos depresores del sistema nervioso central y pueden empeorar esa depresión y puede llevar, por ejemplo, a una parada respiratoria. Esto de los inductores lo vamos a ver al final, así que paso. Barbitúricos, dos palabras de esto, porque son los primeros que surgieron. El primero que surgió el barbital, actualmente no se lo usa más. El mecanismo de acción, entonces, también intensifican la acción del GABA con su receptor GABA tipo A, pero en un sitio diferente al de la benzodiazepina. Tenemos fenobarbital, que se lo usa solamente como antiepiléptico, y tenemos tiopental y metoexcital, que se lo pueden llegar a usar como anestésicos, o sea, como anestesia. En general, no se lo usa mucho, la verdad, pero bueno, están y es una de las opciones. Por eso cuando les puse acá efectos, podemos agregar anestésicos, que dijimos que las benzodiazepinas no son anestésicos. Pueden ser un sedante preanestésico, pero no son anestésicos de por sí. La administración viene de todas las formas, pero bueno, como no se usan tanto, no los nombré tanto. El fenobarbital sí, cuando demos antiepiléptico vamos a hacer hincapié en fenobarbital. Así que el fenobarbital lo vamos a hablar después. Efectos adversos tiene un montón, interacciones tiene un montón.
por eso también se reemplazaron, pero fundamentalmente tiene tolerancia. Si se acuerdan, la tolerancia es que tengo que aumentar cada vez más dosis para obtener el mismo efecto. Tenemos abuso y dependencia. Y esto se define porque al corte, digamos, al terminar de tomar estos fármacos, aparece un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que me dice que son fármacos de dependencia. Así que por todos estos motivos no se los usa más. El que más se usa y el que no nos tenemos que olvidar es el fenobarbital, que lo vamos a retomar cuando demos antiepilépticos después. Así que bueno, me parece que con eso estaríamos. Bueno, ahora entramos a un tema un poco más interesante. No sé si tienen una pregunta hasta acá o seguimos. Bueno, seguimos. Seguimos con antiepilépticos. Primero, tuviéramos que definir a grandes rasgos qué sería la epilepsia. Bueno, la epilepsia entonces es una condición, muchos hablan de que no es una enfermedad, porque, bueno, por un montón de cosas que no vienen, pero básicamente porque no tiene cura y porque en general se nace con eso. Entonces, una condición médica en la cual un grupo de neuronas, fundamentalmente ubicado en corteza cerebral, se despolarizan y de esta forma van despolarizando a otras zonas del cerebro, y esto se va a exteriorizar o se va a manifestar de acuerdo a un montón, toda una gama de manifestaciones clínicas, desde algún movimiento focal hasta una crisis de ausencia, hasta incluso una convulsión o una crisis generalizada tónico-clónica, o que eso sería igual a una convulsión. Bueno, tenemos como una gama increíble de manifestaciones, que todas se van a producir, o sea, la fisiopatología de todas es exactamente la misma. Es eso, es que hay una despolarización descoordinada y anormal que se va trasladando a otras zonas del cerebro, casi siempre sí se van a otras zonas del cerebro, que nace de la corteza, y que bueno, y que se debe a una causa que no la podemos identificar, por lo menos por imagen, o tampoco es una causa extracerebral, es una causa primaria cerebral y que se debe a una alteración de la neurona de por sí. Eso sería entonces un poco de epilepsia. Algunos hablan de que tiene que haber 2 o más convulsiones, eso está medio discutido, yo diría que no, pero bueno, lo vamos a ver también al final cuando hablemos un poco de la terapéutica, de cómo tratar o cuándo comenzar a tratar a un paciente epiléptico. Bien, ahora viene la parte más compleja por ahí, que es la fisiopatología de la epilepsia. Bien, en la epilepsia básicamente hay 2 neurotransmisores involucrados. Uno es el GABA, del cual ya hablamos un montón, que en general es el ácido aminobutírico y que se va a unir a receptores que lo que van a provocar es la hiperpolarización neuronal, o sea que vamos a decir que son sinapsis inhibitorias, porque al hiperpolarizar a la neurona le impide que pueda seguir transmitiendo ese potencial de acción o ese mensaje. Y por otro lado tenemos al glutamato, que el glutamato es otro neurotransmisor muy importante en la epilepsia, y que va a ser excitador porque fundamentalmente tiene 2 receptores. Uno es el AMPA, que es el que figura acá, que es un canal de sodio, es decir, cuando se une el glutamato al AMPA, se va a abrir, de la misma forma que veíamos lo del GABA, va a ingresar el sodio y se va a despolarizar. Esa despolarización va a hacer que se sigan despolarizando otras neuronas y de esta manera siga perpetuando, por así decir, la transmisión. Otro receptor que tiene es el NMDA, que es el N-metildeaspartato, que no está acá, que también es un canal de sodio y de calcio. Bien, que también obviamente cuando se activa, cuando el glutamato llega a ese receptor, lo va a activar, ingresa el sodio, produce una despolarización y continúa la transmisión. Bien, esos serían entonces los neurotransmisores involucrados. Otros lugares clave que tenemos que prestar atención van a ser los canales sodio, pero mediados por voltaje. Es decir, no van a ser estos canales sodio, como dijimos, el AMPA, que van a ser el que se va a activar por el glutamato. No, estos se van a activar por voltaje. Y, por ejemplo, para que se libere el glutamato, nosotros decíamos, viene por acá la onda de despolarización,
ingresa el sodio, va a generar una despolarización en esta zona. Yo no sé si ustedes están viendo, creo que sí. Esta despolarización va a hacer que se activen los canales de calcio y después ingresa el calcio y este calcio junto con la actina y la miosina en esta zona van a producir que se libere el glutamato. O sea que en realidad para que se libere el glutamato está involucrado tanto los canales sodio como el canal de calcio y después el receptor a donde actúa. Bien, entonces tenemos fármacos que van a inhibir directamente estos canales de sodio que están acá. Y estos canales de sodio a su vez van a ser los que también van a estar en la neurona postsináptica, también van a estar los mismos canales sodio. Entonces, inhibir estos canales sodio es algo importante. Además hay un montón en cantidad. Entonces, bueno, está muy bueno que haya fármacos que inhiban este canal. Estos son, los que nos tenemos que acordar, son fenitoína, lamotrigina y carbamazepina. Esos son fundamentalmente los que inhiben el canal sodio. Después le digo algo de los otros, pero bueno. Después tenemos entonces el que inhibe el receptor, el AMPA, el receptor de glutamato, que es el perampanel. Este mucho no se usa, pero bueno, lo nombramos nada más. Y hay un fármaco que lo que hace es, se une a la vesícula sináptica donde está el glutamato e impide que se fusione con la membrana presináptica e impide que se libere el glutamato. Esto es que es un fármaco que se une a las vesículas sinápticas, 2A, que es el levetiracetam. Esto quiero que se los acuerden. Bien, y después tenemos el GABA, algunos fármacos que potencian este efecto GABA, que van a ser las benzodiazepinas, que ya hablamos, barbitúricos, que ya hablamos. Después tenemos vigabatrina. La vigabatrina, fíjense, hay una flecha que dice GABA-T, esto es GABA transferasa, es una enzima que va a destruir el GABA. Entonces, yo si doy un fármaco, en este caso vigabatrina, que inhibe ese GABA transferasa, estoy inhibiendo la destrucción del GABA. Por lo tanto, voy a tener más cantidad de GABA, por lo tanto, favorezco a la acción del GABA. Bien, y por otro lado tenemos otro fármaco que inhiben los canales de calcio, que es la etosuximida. Este también quiero que se lo acuerden. Bien. También está, por ejemplo, el ácido valproico, que acá se los marco, que está como inhibidor de los canales sodio. Está bien, porque inhibe el canal sodio. El tema es que también inhibe los canales de calcio, el ácido valproico, y también aumenta la cantidad de GABA a nivel de las sinapsis. O sea, el ácido valproico tiene 3 mecanismos de acción. Inhibe los canales sodio, inhibe los canales de calcio y potencia la acción GABA. Tiene 3 mecanismos de acción. El topiramato, es otro que también hay que acordarse, tiene 2 mecanismos de acción. Inhibe los canales sodio, inhibe también los canales de calcio. Los vamos a ir viendo cada uno después puntualmente, pero así para hacer un pantallazo del mecanismo general de todos, mecanismo de acción. Y después tenemos otros fármacos que los estoy encerrando acá, que son gabapentina y pregabalina, que no se sabe muy bien el mecanismo de acción. En este gráfico figura como que inhibe los canales de calcio, pero la realidad es que esto no está del todo comprobado. Hay algunos que dicen que aumenta la concentración de GABA. Así que bueno, la verdad es que tampoco se los usa como anticonvulsivos. Y vamos a decir 2 palabras de estos fármacos también. Pero bueno, fundamentalmente los que les fui marcando. Acá tenemos un cuadro de cómo se clasifican. Y tenemos los que bloquean canales de sodio, que tenemos la fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, esos 3. La cosamida también, pero se usa más que nada en epilepsia refractaria, así que no me parece tan importante. Aparte hay un montón para acordarse y hay otros que son mucho más que se usan muchísimo. Después tenemos los que intensifican el GABA, que tenemos barbitúricos, el único el fenobarbital, las benzodiazepinas y la vigabatrina, que se acuerdan que les dije que inhibía la GABA transferasa. Y en este grupo tenemos ácido valproico, que acuérdense que tiene 3 mecanismos de acción. Los pueden ubicar tanto como que intensifica GABA como que bloquea canales de sodio. O sea, el ácido valproico, depende de la clasificación, lo pueden encontrar en esos 2. También inhibe los canales calcio, pero mucho en menor porcentaje, entonces no está en este grupo. Y el topiramato, que también, que intensifican el GABA y bloquean los canales sodio. Tiene también ese 2 mecanismos de acción. Estamos. Yo esta clasificación la saqué de donde yo estudié, que es un libro de neurología de Micheli. Yo estudié de ahí y tiene esta clasificación, por eso me pareció
mejor, pero bueno. Después tenemos los que bloquean canales de calcio. El único que nos tenemos que acordar acá es etosuximida. Los que inhiben esta vesícula sináptica de glutamato, también ya lo habíamos charlado, que es el levetiracetam. La gabapentina y pregabalina, que muchos no sabemos bien cómo actúan. Y lo que inhiben el AMPA, que es el receptor de glutamato, el perampanel, pero no lo vamos a dar tampoco, pero se los nombro. Así que los que marqué son menos el perampanel, los otros los vamos a ir hablando ahora. Si tienen alguna duda o quieren aportar algo, desde ya que ningún problema. Bien, empezamos entonces con la fenitoína. También lo van a conocer como difenilhidantoína, es exactamente el mismo fármaco. Este fármaco solamente viene vía oral, pero acá hago una salvedad, porque se puede administrar también parenteral, pero no es este fármaco el que se administra, sino que es la fosfenitoína. Muchos médicos hablan de fenitoína endovenoso, y la realidad es que no pudiera ser endovenoso porque no se puede administrar de esa forma, sino que es en realidad la fosfenitoína la que se administra. La fosfenitoína endovenosa, entonces, es un profármaco que se activa en el hígado. Que sea un profármaco significa que así como está no puede actuar, sino que necesita un metabolismo o una acción química para que se active. Esto ocurre en el hígado y en el eritrocito, pero fundamentalmente en el hígado. Y tiene una vida media muy corta la fosfenitoína. Bien, y en cuanto a la fenitoína, también, como decíamos, están unidos en alto porcentaje a proteínas, y esto es importante. La eliminación es renal, pero no es lineal, sino que depende de la concentración. Entonces tenemos una vida media muy amplia, de 6 horas a 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, doy una dosis muy alta de fenitoína, la vida media, que sería la concentración en plasma a la mitad, digamos, cuando yo tengo la mitad de la concentración, sería el tiempo en el que llego a la mitad de la concentración. Si doy una dosis muy alta, enseguida me va a llegar se va a eliminar muy rápido, porque tengo mucha cantidad. Entonces voy a tener una vida media corta, de aproximadamente 6 horas. Pero si doy una dosis muy pequeña, para que se elimine esa mitad, le va a llevar mucho más tiempo. Entonces voy a tener una vida media mucho más larga. Entonces por eso es como que no hay una vida media puntual, sino que la vida media va a depender de la dosis. Entonces no es útil hablar de vida media en este tipo de fármaco. Y bueno, y el mecanismo de acción, que lo había puesto acá arriba, pero lo dejamos para ahora, inactiva los conductos de sodio, activado por voltaje, que ya lo habíamos visto. Y bueno, y es un anticonvulsivo sin ser sedante. Y esto también, para agregar un datito medio a color, que a dosis alta puede intensificar el GABA. La realidad es que la fenitoína inhibe los canales de sodio, punto. Ese es el mecanismo de acción, y eso es lo que nos tenemos que acordar. Porque también tiene relación en base a los tipos de epilepsia, en base a un montón de otra cosa que al final algo vamos a nombrar. Efectos adversos de fenitoína, un montón, no los voy a nombrar, de todo lo que se les ocurra. Uno de los más graves que hay que tener en cuenta son las arritmias, que no son tan frecuentes por suerte, pero tampoco es algo tan raro, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Y después lo que se les ocurra. Realmente la fenitoína es algo tiene un montón de efectos adversos, no importa. Carbamazepina. Carbamazepina, entonces inactiva también canales de sodio, ya lo dijimos. La vía de administración es oral, no viene de otra forma, es en comprimidos. La distribución se liga altamente a proteína, un 75%, y acá tenemos que la concentración de líquido cefalorraquídeo es similar a la del fármaco libre, como en la mayoría de las drogas. El metabolismo es hepático, y se metaboliza y también da otro metabolito activo, pero bueno, no es tan importante. Se conjuga en ácido glucurónico y se elimina vía renal. Tiene una vida media de 12 horas aproximadamente, se la administra en general 2 veces por día. Y los efectos adversos, acá podemos hacer también una especie de generalidad de antiepilépticos, porque la mayoría, casi todos, los antiepilépticos dan somnolencia, dan vértigo o mareo y ataxia. O sea, todos dan somnolencia, mareo y ataxia. Es algo común en todas. Y a su vez, todos tienen este efecto paradojal, que es el aumento de convulsiones. Así como, por ejemplo, cuando estudiábamos antiarrítmicos, el efecto adverso de los antiarrítmicos es arritmia. Bueno, en el caso de antiepilépticos, todos tienen como efecto adverso el paradojal, que es el aumento de las convulsiones.
Esto por suerte no es frecuente, pero está descrito. Y como todo fármaco administrado vía oral, puede dar náusea, puede dar vómitos gastrointestinales, etc. Hay dos análogos de carbamazepina que se los usan más que la carbamazepina en sí, que es la oxcarbamazepina y la eslicarbamazepina. Fundamentalmente quiero que se acuerden de esta, de la eslicarbamazepina. Lo que tiene de bueno, tiene solamente una cosa. La parte farmacocinética es lo mismo. Lo que tiene de mejor que la carbamazepina sola, pelada, digamos, es que la eslicarbamazepina no produce tanta inducción enzimática. Después al final vamos a hablar de esto de la inducción enzimática, pero tiene mejor perfil metabólico y mejor, es mucho más débil la inducción enzimática y por lo tanto tiene menos interacciones con otros fármacos. Lo vamos a ver al final, así que no se preocupen, pero es la única ventaja que realmente tiene. Y se lo usa bastante. Bien, la motrigina inactiva también conducto de calcio, de sodio, perdón. Inactiva también conducto de sodio, estamos en el mismo grupo. Acá agregué como que se cree que tiene otro mecanismo de acción, pero la realidad es que no, y si te preguntan, sí o sí tenés que decir que inhiben los canales de sodio activados por voltaje. Y bueno, ese sería el mecanismo de acción. Viene vía oral, no viene de otra forma, en comprimidos. Tiene un metabolismo hepático, se conjuga con ácido glucurónico, una vida media de aproximadamente un día, 24 horas, eliminación renal. Y lo que decíamos, efectos adversos, mareo, ataxia, náuseas, vómitos. Y acá algo importante, como grave, no muy frecuente, pero muy grave, es la enfermedad de Steven-Johnson. Se la dan en quinto, pero bueno, es una farmacodermia. Sería como una reacción alérgica manifestada en la piel y es muy grave y que puede llevar a la muerte. Yo he visto una paciente que estaba tratada con la motrigina, recién empezaba, y bueno, es muy grave, la verdad que es muy grave. Bueno, la cosamida no, pasamos un poco más rápido esto. Y acá tenemos barbitúricos, el único que se usa como anticonvulsivo es el fenobarbital. Mecanismo de acción, intensifica entonces la corriente del GABA, unido al receptor GABA tipo A. Viene fundamentalmente oral, también viene endovenoso. Se une a proteínas, medianamente un 50%, así que esto digamos, cumple el criterio, la generalidad que habíamos dicho. Se metaboliza en hígado, un 75%, eliminación renal, y tiene una vida media, esto es lo más característico, muy larga, que puede llegar hasta 96 horas, y es muy larga. Bueno, efectos adversos, ya el medio que los dijimos cuando hablamos de barbitúricos, la sedación es muy frecuente, sobre todo se usa el fenobarbital para tratamiento del estatus convulsivo. En general se trata de no dar para un tratamiento de epilepsia crónico. Esto al final voy a decir así unas pautas de tratamiento del estatus, tanto del estatus como de una epilepsia y de una epilepsia refractaria. Pero bueno, me parece que no es tan importante esto. Sí es importante el tema de el fenobarbital, lo que produce es una inducción enzimática, que dijimos que lo veíamos un poco después, pero lo vamos a adelantar ahora, que es que aumenta la cantidad de enzima citocromo P450 a nivel hepático, por lo tanto hace que todas los fármacos que se metabolizan con estas enzimas aumenten su metabolismo. Entre ellas está la vitamina K. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, vitamina K, damos fenobarbital, se va a acelerar el metabolismo de esa vitamina K, por lo tanto me va a disminuir un montón. Y sobre todo esto se ve en los recién nacidos, porque la vitamina K no la podemos formar nosotros, sino que la absorbemos de la flora intestinal. Por lo tanto, el recién nacido tiene muy poca vitamina K, y si sobre todo le damos fenobarbital o le damos a la madre fenobarbital, que está contraindicado en embarazo de por sí, pero se lo damos sin saber que estaba embarazada o qué sé yo por qué, va a hacer que le disminuya la cantidad de vitamina K en el niño, y por eso sería una indicación dar vitamina K intramuscular para, bueno, evitar eso. O sea, creo que es un poco importante. Benzodiazepinas, ya las hablamos, cuál es el mecanismo de acción, cómo se administra. Les digo cuáles son las que se usan como antiepilépticas: diazepam, lorazepam, midazolam, clonazepam y clobazam. Estas, clobazam ahora ya menos, ya casi no se usa, pero las otras 4 se usan un montón, así que esas son las que deberían conocer.
El clonazepam es el famoso Rivotril, la marca comercial es Rivotril, y se lo usa también como para dormir, como hipnótico. Bueno, y creo que lo otro más o menos ya lo hablamos, lo más grave de las benzodiazepinas es como lo combinamos con alcohol, que daba depresión respiratoria y cardiovascular, pero bueno, es muy raro que la benzodiazepina de por sí sola dé estos efectos adversos. Sí los da cuando se combinan con alcohol. Bien, ácido valproico. Este es muy importante, lo tenemos que conocer. La marca comercial es Logical. Un montón de pacientes toman Logical. Lo que es importante del ácido valproico en cuanto a la presentación es que viene valproato de magnesio y valproato de sodio. Y las dosis no son las mismas. En valproato de sodio se dan un poquito más altas las dosis que el valproato de magnesio, y entonces hay que tener cuidado de que compre siempre el mismo preparado. En general, el Logical es valproato de magnesio, que en sí es el que más se usa. Y además en las farmacias es el que más hay. Pero bueno, por ahí hay que tener cuidado de que no consuma, no sé, valproato de sodio, porque va a estar dando la misma dosis y el efecto va a ser menor. Así que hay que tener en cuenta eso. El mecanismo de acción entonces del ácido valproico, ya lo dijimos, son tres. Aumenta el GABA en sistema nervioso central, inactiva los canales de sodio, dependiente de voltaje, y reduce las corrientes de calcio tipo T. Así que serían esos tres mecanismos de acción. Farmacocinética viene vía oral. Este fármaco viene en jarabe, cosa que es muy bueno, sobre todo en pacientes epilépticos que combinan epilepsia más un retraso madurativo y que por ahí no pueden deglutir y no tienen buen efecto, digamos, buena deglución, entonces, o tienen un botón gástrico. No sé si han visto algunos botón gástricos, y bueno, el jarabe es una solución. También vienen comprimidos. Y bueno, viene también endovenoso como tratamiento del estatus epiléptico. No se lo usa tanto con este fin, pero viene también. O sea, viene vía oral y parenteral. Se une mucho a proteínas, tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. Vida media, más o menos 12-15 horas. Digamos, cumple con la generalidad de todos los fármacos del sistema nervioso. Así que no voy a ser muy denso con eso. Efectos adversos gastrointestinales, náusea, vómito, también anorexia. Pero bueno, todos los fármacos que se administran vía oral tienen efecto adverso gastrointestinal. Y en cuanto al sistema nervioso central, también como dijimos, en general todos producen sedación, ataxia y bueno, temblor, pero bueno, sobre todo sedación. Todos los fármacos antiepilépticos, el efecto adverso más frecuente es la sedación. Y bueno, muy raro que produzca una hepatitis fulminante o una pancreatitis fulminante, muy raro. Y lo que hay que tener en cuenta con el ácido valproico es que aumenta las enzimas hepáticas. Así que también los pacientes que consumen Logical deberían tener un seguimiento. Depende del neurólogo, la frecuencia, pero podría ser cada 6 meses. Al principio menos, es mucho más seguido, pero después puede ser cada 6 meses, o depende del neurólogo. Pero un seguimiento con un hepatograma también. Bien. Topiramato, 2 palabras. Este es uno que es una excepción. Así como decíamos la generalidad, el topiramato es una excepción. En cuanto al mecanismo de acción, entonces dijimos lo del GABA, o sea, intensifica la corriente GABA y también reduce la corriente de sodio. Esos son los fundamentales, los que no nos podemos olvidar. Después dice que es un inhibidor débil de la anhidrasa carbónica, o sea que sería como un diurético. Ponerles ese grupo de diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica, pero es muy débil y la realidad es que no. El topiramato igualmente tampoco es de primera línea en epilepsia, se usa más para epilepsia refractaria. Viene solamente oral, se absorbe muy rápido, por eso es la excepción, porque no se une a proteínas o se une muy poco, y se elimina sin cambio por la orina. O sea que es fácil de acordarse la farmacocinética y tiene una vida media de un día. Los efectos adversos, tenemos somnolencia, muy frecuente la somnolencia, y bueno, y dice que puede formar cálculos renales, la realidad es que es muy baja la frecuencia y en general se tolera bien el topiramato. Se lo usa, ya les digo, como segunda línea de fármacos, no sería una primera línea. Vigabatrina, nada, se lo usa exclusivamente para epilepsia refractaria, se lo puede usar para algunos tipos de epilepsias muy pequeños, tipo espasmos infantiles o epilepsia de West, si leyeron, se lo puede empezar como primera línea en esos casos, pero en general es epilepsia refractaria. Así que paso rápido, solamente viene vía oral, en comprimidos,
y los efectos adversos son los mismos de siempre, mareos, somnolencia. Y acá para reforzar el mecanismo de acción, esto sí es importante, que ya lo dijimos, pero inhibe de forma irreversible a la GABA transaminasa. O sea que es la que se encarga de degradarlo. Así que inhibe esa enzima, así que aumenta más la cantidad de GABA, de ácido aminobutírico. Nada, vigabatrina no mucho. Erosuximida se lo usa prácticamente en un caso, que son las crisis de ausencias. El mecanismo de acción reduce la corriente de calcio. La verdad que no se entiende mucho la fisiopatología de la ausencia, es muy difícil y la realidad es que todavía no se sabe mucho, o sea, por qué o cómo es que se produce fisiopatológicamente una crisis de ausencia. Entonces es como muy complejo, pero se vio que la toxopsimida en general anda bien como primera línea. No en todos los casos, pero bueno, se recomienda arrancar con esta droga. Acá les puse para las crisis de ausencia. En farmacocinética, bueno, viene vía oral y la verdad es que no, creo que no hay que saber mucho más, solamente con eso me parece que es importante. Yo les quiero como marcar qué es lo más importante porque si no es muchísimo. Bueno, levetiracetam sí, es bastante usado, así que hay que verlo un poquito más. El mecanismo de acción, ya lo hemos visto, pero lo repetimos, se une a una proteína de la vesícula sináptica, del glutamato, por lo tanto, de esta forma permite que el glutamato no se libere. Acá dice que no se sabe exactamente más lo químico, pero en sí el efecto es ese, evita que se libere el glutamato. La administración viene oral o endovenoso para el tratamiento del estatus, oral para el tratamiento de epilepsia crónico. La absorción, bueno, es rápida y completa, no se une a proteínas, se elimina renal. También esta es otra excepción, tiene una vida media muy corta, de 6 a 8 horas, y no tiene interacciones. Esto lo vamos a ver también un poquito después. Y los efectos adversos más frecuentes son somnolencia, astenia y mareos. Perampanel lo pasamos. Gabapentina y pregabalina son análogos de la molécula del GABA. No se sabe bien el mecanismo de acción, como ya habíamos dicho. Solamente viene para administración vía oral, no se une a proteína, no se metabolizan, son excretados sin cambios en la orina. O sea que la farmacocinética también muy fácil y, digamos, es fácil y es la excepción a lo que veníamos diciendo. Son liposolubles, por lo que pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, una vida media corta. Y bueno, nada. Lo que les quería decir de estos dos fármacos es que se los usan más, por ahí escucharon, para el dolor neuropático, para los pacientes que están en diálisis, que por ahí se quejan de este tipo de dolor, así que se lo usa para eso, ¿no? Como anticonvulsivo, no. Bien. Bueno, y ahora llegamos a la parte de interacciones entre las DAE, significa drogas antiepilépticas, así figura en todos lados. Las interacciones serían inducción enzimática y la inhibición enzimática. Producen inducción enzimática, tenemos carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, son las tres que producen inducción enzimática. ¿Esto qué es? Quiere decir que estimulan aumentan la cantidad de enzimas citocromo P450 en el hígado. También aumentan la UGT y la UGD. Esta enzima UGT y UGD son las que van a unirlo con el ácido glucurónico. O sea, son las que van a producir la conjugación. Y después hay una hidroxilasa que va a producir la hidroxilación. O sea que aumenta la cantidad de estas enzimas. Entonces, si nosotros tenemos otro fármaco, por ejemplo, que se metaboliza con esta enzima, si damos, por ejemplo, carbamazepina, al aumentar la citocromo P450, voy a hacer que se me metabolicen ese otro fármaco y que me disminuya la concentración sérica de ese fármaco. Entonces, la verdad es que tiene, o sea, ustedes si fueron estudiando fármaco en otros temas, van a ver que un montón se metabolizan en hígado. Y bueno, todos esos fármacos que se metabolizan en hígado van a interactuar y hay que tener cuidado. Un ejemplo típico son los ACO, los ACOs orales que se metabolizan en hígado y hay que tener mucho cuidado con eso, porque estas drogas aumentan la cantidad de enzimas que lo van a metabolizar, entonces prácticamente es como no estar tomando ACO. Entonces no se pueden dar directamente.
Y acá le quería nombrar lo de la os-carbamazepina y la esli-carbamazepina, que son análogos de la carbamazepina, que también son inductores enzimáticos, pero mucho más débil. Ese es el efecto que tienen y por eso es mejor, porque al ser inductores menos potentes, tienen menos interacciones con otros fármacos, o sea que es importante, digamos. Por eso se lo usa sobre todo la esli-carbamazepina. Y después tenemos la inhibición enzimática, que fundamentalmente, acuérdense, el ácido valproico hace todo lo contrario, inhibe todas estas enzimas que fuimos nombrando, la UGT, la citocromo P450, los inhiben. Acá, bueno, les puse fundamentalmente la UGT. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la os-carbamazepina y la esli-carbamazepina también son inhibidores enzimáticos, pero mucho más débiles. Nada. Creo que esos conceptos de inducción enzimática e inhibición enzimática son importantes porque este tipo de drogas la producen y no todos, sino que... Bueno, y ahora llegamos a los principios de terapéutica. Estos por ahí, si hay chicos de tercero, no les va a servir tanto, pero bueno, creo que como el curso hablaba más de farmacoterapéutica, me parecía que era importante hablar un poco sobre todo el principio, cuándo empezar a tratar una epilepsia y con qué drogas, me pareció que era importante para hablarlo. Bueno, entonces, ¿cuándo empezar? Acá puse una pregunta, ¿cuándo comenzar con fármacos en una epilepsia? Podemos empezar si la persona tiene 2 convulsiones, prácticamente ya tenemos un diagnóstico de epilepsia. O sea que ahí no habría mucha duda. Obviamente habría que hacer un electroencefalograma, una radiografía, una resonancia magnética de cráneo. Sí o sí habría que hacer antes de empezar, pero bueno, un hepatograma, si vamos a dar ácido valproico y demás. El tema es, y lo que por ahí, a lo que apuntan, sobre todo los profes en quinto, es si tenemos un primer episodio de una convulsión, ¿lo empezamos a tratar solamente con un episodio? Y bueno, la realidad es que hay que ver varias cosas. O sea, una vez que tenemos un episodio de una convulsión, tuviéramos que hacer un electroencefalograma y si nos da que hay una alteración o nos da, por ejemplo, una punta honda, nos estaría indicando que es un diagnóstico de epilepsia y por lo tanto deberíamos tratarlo. Tuviéramos que hacer una resonancia magnética y tuviéramos que preguntar por antecedentes febriles y por antecedentes familiares de epilepsia. En caso de que haya alguna de esas respuestas positivas, se comienza el tratamiento. Es decir, una convulsión más o un electroencefalograma alterado o una resonancia magnética alterada o un antecedente de convulsión febril o un antecedente familiar de primer grado, o sea, padre, madre, hermanos con epilepsia, se comienza el tratamiento. Bien, ¿con qué empezamos el tratamiento? El tratamiento en epilepsia se prefiere que sea un solo fármaco. Se prefiere 1000 veces un fármaco llevado a la máxima dosis a quedar muchas dosis. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando veíamos tratamiento de, por ejemplo, hipertensión arterial, nos convenía o decíamos, preferimos dar muchos fármacos a dosis bajas, pero de esta forma era mejor el tratamiento? Bueno, en epilepsia no, en epilepsia conviene dar un fármaco a dosis máxima. Porque de esta forma, como vimos antes, hay mucha interacción entre los fármacos antiepilépticos, entonces no conviene andar mezclando mucho. Entonces eso, ¿cuándo comenzar? Ya lo respondimos. ¿Qué es la politerapia racional? Bueno, cuando empezamos con un fármaco, lo llevamos a dosis máxima y la verdad que vemos que no hay respuesta, conviene ir bajándolo de a poco y empezar con otro fármaco hasta llegar hasta las dosis máximas y que quede con solamente un fármaco. Si tampoco nos da respuestas, bueno, podemos empezar a incluir dos fármacos. Estos 2 fármacos no voy a seleccionar cualquiera al azar porque sí, sino que tuviera que buscar 2 fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción. Es decir, si doy un inhibidor de, por ejemplo, de canal de sodio, combinarlo con uno que intensifique el GABA. O sea, eso sería combinar con distintos mecanismos de acción. Y, bueno, eso entonces sería la politerapia racional. Y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para elegir el primer fármaco, cómo arrancar, es el tipo de crisis. Acá en tipo de crisis, yo creo que para verlo desde el punto de vista farmacológico, hay 3 tipos. Uno, de ausencia, que ya dijimos que empezamos con etosuximida, primera línea sí o sí. Después tenemos las focales,
que las focales vamos a empezar en general con carbamazepina, es lo que más se usa. Y si no tenemos las generalizadas, que se usa lamotrigina, valproato o levetiracetam. Esto lo encuentran en cualquier lado, se fijan cuál sería lo más conveniente. También cada neurólogo tiene como su libro y su lugar de dónde estudiarlo, pero en general es lo que se usa. Entonces, para algo más focal, se usa más carbamazepina, y si es algo ya más generalizado, se usa lamotrigina, ácido valproico o levetiracetam. Eso es como muy en general. Y después, bueno, hay algunos síndromes epilépticos que tienen algunas drogas especiales, pero no lo vamos a ver porque es mucho más específico y se basa también en un perfil genético, sobre todo si son epilepsias muy chicos, se le hace un perfil genético para ver cuál es la alteración genética que está afectada. Y en base a esto se hace un tratamiento. Pero bueno, esto es mucho más específico. Y después, ¿qué es una epilepsia refractaria? Una epilepsia refractaria es aquella que luego del tratamiento con 3 esquemas, que en general van a ser el primero y el segundo van a ser monoterapia, y el tercero recién va a ser una politerapia, o sea, a partir de esos 3 esquemas que no da resultado o que sigue teniendo crisis epilépticas, a partir de ahí se dice que es una epilepsia refractaria. Y para estos casos tenemos, además de los fármacos, otras cosas como por ejemplo cannabis, que realmente está demostrado que en epilepsia refractaria ayuda, reduce las crisis, eso por un lado. Por otro lado tenemos dietas cetogénicas, que son dietas con un aumento en cantidad de lípidos, y también está demostrado, realmente hay estudios que está demostrado. También se puede hacer una estimulación del nervio vago, y digamos, luego de un periodo largo, en general 2 años, si siguen con epilepsia refractaria, se podría empezar a considerar la cirugía para epilepsia. Pero bueno, esto es también más específico, me parece que estamos hasta ahí. Bien, y ahora decir 2 palabras del estatus convulsivo. Esta es la última guía que salió en el 2016, que es tanto para chicos como adultos, del tratamiento del estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una crisis epiléptica, o en general es una convulsión, pero puede ser focal o no, que que hay alteración de la conciencia y que se alarga o se prolonga por más de 30 minutos. También puede ser que sean varias crisis, pero que en el medio nunca recupere la conciencia. También más de 30 minutos. ¿Qué es lo que pasa? No podemos esperar 30 minutos a tratar una convulsión, por ejemplo, hasta que llegue al estatus, digo yo. No. Lo que pasa es que la mayoría de las convulsiones en el primer minuto se detienen sola, la mayoría. Y un pequeño porcentaje, va a continuar hasta los 5 minutos. Y un menor porcentaje va a continuar a partir de los 5 minutos. Y es muy alto el porcentaje de esos que continúan más allá de los 5 minutos que continúen los 30. O sea, si tuviste 5 minutos convulsionando, es muy probable que llegues a los 30 convulsionar. O sea, es muy probable que llegues a un estatus convulsivo. Ese periodo previo, a partir de los 5 minutos y hasta los 30, que no sería un estatus convulsivo, se llama estatus epiléptico inminente. O sea, es muy probable que llegues al estatus epiléptico. Entonces es recomendable empezar a tratar. Se recomienda empezar a tratar una convulsión a partir de los 5 minutos. La realidad es que si vos estás en el hospital y te convulsiona ahí, tratalo ahí nomás, no esperes a los 5 minutos. O sea, se trata de cortar la convulsión ahí nomás. El tema es que hasta que llegue al hospital y todo, en general pasan 5 minutos y bueno, se prefiere tratar a partir de los 5 minutos. ¿Con qué drogas? Benzodiazepinas. Primera elección en el tratamiento del estatus epiléptico a partir de los 5 minutos, benzodiazepinas. Tenemos midazolam, que se puede hacer intramuscular, se da 10 miligramos si tiene más de 40 kilos, menos de 40 kilos son 5 miligramos. O si podemos hacer una vía endovenosa, o ya venía por otro motivo tenía una vía, estaría un poquito mejor hacerlo lorazepam endovenoso. ¿Cuánto? 0,1 miligramos kilo. Esta dosis es tanto pediátrica como adultos. Ambas, las dos opciones, se pueden repetir una vez a partir de los 10 minutos si no revirtió el cuadro. Una vez llegado a los 20 minutos y siguió convulsionando, vamos a tener que pasar a la segunda línea. ¿Cuál es la segunda línea? Levetiracetam es lo que más se recomienda. Levetiracetam. Así que eso sería
lo que tuviéramos que hacer. Tuviéramos que, en un primer momento, una benzodiazepina y en un segundo tiempo, a partir de los 20 minutos, levetiracetam. También podría ser fosfenitoína y podría ser fenobarbital, son otras opciones, pero los neurólogos, por lo menos con los que yo he estado, prefieren hacer levetiracetam endovenosa de segunda línea. No le puse la dosis porque, bueno, son 20 miligramos kilo, pero bueno, no importa. También se puede repetir. Y bueno, y eso sería entonces el tratamiento farmacológico del estatus epiléptico. Bueno, y para ir terminando, esto lo agregué porque en realidad lo iba a hablar, pero me pareció que se iba a ser muy largo, así que solamente decir 2 o 3 cositas de la farmacología del Alzheimer. El Alzheimer, como ustedes bien vieron, en tercero todavía no lo vieron, pero ya en la próxima UADP viene neurodegenerativas. Y en quinto, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no se sabe muy bien la fisiopatología, pero se cree que hay una proteína que se acumula y lleva a una muerte neuronal. No solamente hay muerte neuronal, sino que hay toda una desconfiguración, sobre todo en estadios avanzados, de neurotransmisores. Entonces vamos a tener 2 tipos de fármacos. Uno son los antagonistas del glutamato, porque en el Alzheimer el glutamato suele estar aumentado, entonces necesitamos un antagonista, en este caso va a ser la memantina, y los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolina en general va a estar disminuida, por lo tanto nosotros buscamos, al darle un inhibidor de la acetilcolinesterasa, buscamos que esa poca acetilcolina que está dando vuelta, bueno, que cumpla el efecto, digamos. Y en esto tenemos donepezilo, ribastigmina, galantamina. Estos 4 se usan todos. Y bueno, y en estadios más avanzados de Alzheimer, en los que puede ser que el Alzheimer evolucione a una depresión o que tenga síntomas psicóticos, también se pueden agregar antidepresivos y antipsicóticos como tratamiento del Alzheimer. En general se comienza con memantina y donepezilo, los 2 combinados de entrada juntos, bueno, vía oral. Acá les había puesto, bueno, memantina entonces viene vía oral y se usa 5 miligramos día. Se lo puede ir aumentando por semana hasta llegar a 10 miligramos 2 veces por día. Es un fármaco bastante que se tolera bien, que prácticamente no tiene efectos adversos, se elimina muy rápido, se puede usar en adultos mayores, así que no tiene por demás problemas. Algo que hay que aclarar, sobre todo a los familiares, es que estos fármacos para nada evitan que progrese el Alzheimer. O sea, si se dan o no se dan, el Alzheimer va evolucionando de la misma forma. Solamente hace que se tapen, por así decir, algunos síntomas, pero muy por arriba. Todavía no hay un fármaco que cure o que por lo menos retrase la enfermedad. No existe y por ahora no. Solamente hace que mejoren algunos síntomas. Y no en todos los casos tampoco. Hay casos que gente que toma y la verdad que no le mejora nada. Y bueno, y en cuanto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el que más se usa es el donepezilo, porque se lo puede dar una vez por día y en general se dan 5 miligramos. Y se combina, se da memantina más donepezilo. Y también no tienen muchos efectos adversos, se toleran bien y nada. Bueno, nada, hasta acá llegamos, no sé si tenían alguna pregunta o repito algo, algún comentario para agregar. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda o consulta? Ahí dice que se entendió todo muy bien. Perfecto. Bueno, más que nada era... Ahí estoy leyendo que en el caso de politerapia, Manesh. en caso de politerapia de la epilepsia, ¿llevas los 2 fármacos a las dosis máximas? Sí. En general, algo que no dije que es importante, uno siempre da las dosis máximas que figura, por ejemplo, en el prospecto o en algún libro de farmacología. Pero también es importante, una vez, sobre todo si estás dando 2 fármacos, es que pidas la concentración del fármaco en sangre. Eso es muy importante y también varía por ahí en cada persona, así que es muy importante, sobre todo cuando das 2 fármacos y a dosis máxima, es importante eso, ver la concentración del fármaco en plasma. Si tienen alguna otra pregunta.
Ahí te preguntan si en el caso del Alzheimer. En el caso de enfermedad de Alzheimer, si los fármacos no dan efecto, se suspenden o se siguen dando. Y lo elige el paciente. En general, uno le explica, le dice que la realidad es que el fármaco no está comprobado que ni que cure, ni que retrase siquiera la evolución del Alzheimer, pero que sí le va a mejorar a la parte psicomotriz, sobre todo psicológica. Y bueno, y que lo pruebe y que lo vea. Si dice, mirá, la verdad que lo tomo y no hago nada, y bueno, que lo deje, la verdad que no. O sea, es tratamiento sintomático. Si el paciente ve que no le hace efecto, tranquilamente lo puede dejar. Eh, sí, lo va a definir el paciente. Y si lo quiere seguir tomando por las dudas, también que lo tome, pero sí, lo define el paciente. Bueno, genial. Para ir finalizando, bueno, queremos agradecerte, Gonza, por estar acompañándonos hoy. Eh, Gracias por estar, bueno, predispuesto también a dar esta clase, que es un temón, es muy amplio, para así decirlo. Y bueno, espero que a los chicos también le haya servido. Y cualquier consulta o duda nos pueden mandar un mensaje, no hay problema en eso. Y ahora lo vamos a estar subiendo a YouTube también, para así también lo pueden estar retomando cuando tengan los apuntes. Ah, bueno, dale, dale. Me parece bien. También si tienen alguna pregunta después o les surge, ni hablar, que me lo puedan hacer. A mí son temas que me gustan muchísimo y nada, ningún problema. Si la sé, sí, ningún problema. Gracias a ustedes también. Muy